directo desde Ciudad Real en Onda Metropolitana. Últimas tardes, presentado por Teresa Sánchez y Elena Caballero. Pero, ¿y el todo a la parte? Es la cuestión fundamental. ¿El todo es capaz de parecerse a la parte y a su absoluta individualidad? ¿También es el todo individuo y memoria? Es que si no, no me sirve. El todo también tiene que ponerse de mi parte. Buenos días, queridos oyentes, queridos telespectadores de Onda Metropolitana en el 104.4 de tu dial. Pues hoy estamos aquí para hablaros de María Antonia Ortega, una de las poetas fundamentales de estos tiempos. Entonces, ella ha presentado su último poemario en el espacio Huerga y Fierro esta semana. Se llama El pariente lejano y esta es la portada. Y bueno, pues la excepcional María Antonia Ortega visitó Ciudad Real. Ella presume además de sus raíces manchegas, tiene familia en Argamasilla e incluso su padre está enterrado allí. Y visitó Ciudad Real con motivo de un homenaje que le realizó el colectivo literario Alianza Literae el pasado 14 de diciembre. Esto fue a las 11 horas en el Salón de Actos del Museo Elisa Cendrero de Ciudad Real. Bien, pues María Antonia Ortega es poeta, es abogada y su trayectoria poética comienza en 1988. María Antonia es sobrina nieta del pensador, del filósofo José Ortega y Gasset y también su intelectual Soledad Ortega Espotorno. Bien, pues ella es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1976 y ejerce la abogacía especializándose en Derecho Civil y Penal, actividad que compatibiliza con su creación poética, con crítica literaria y diversos estudios académicos. Ha participado en numerosos encuentros de tipo nacional e internacional. Quizá lo más característico de su poesía, y puede que sea un tipo de poesía trascendental, es su comunión con lo divino. Desde mi punto de vista, yo la llamaría poesía metafísica, poesía trascendental, porque despliega de ese modo altruista y de ese modo excelso unos versos que nos invitan a la apertura del alma y a la comunicación con la luz, con lo divino. ¿Por qué no mirarse en el otro sin necesidad de posesión y no buscar el remanso, el lugar hasta entonces ignoto y fresco, el paisaje virgen donde contemplarse sin codicia? ¿Cómo no yo hoy al mar? En la historia de la humanidad solo es interesante la renuncia al poder. ¿Y acaso no consiste en ello la literatura, en renunciar al poder, es decir, al miedo? ¿Por qué no bajar al jardín de las dalias y ofrecerse como la flor a las gotas de la lluvia que pesan más que sus pétalos? Uh-huh. Pues es precioso. Realmente María Antonia es un ser de luz y una de las características de su poesía son las grandes dosis de ingenio que despliega en sus versos, con un estilo inventivo, fuerte, dinámico y, bueno, desde mi punto de vista también es dramático y sensual. Utiliza muchos recursos y la palabra adecuada en cada verso. Bien, pues ¿nos lees otro poema, María Antonia? Claro que sí. Mejor una única sustancia humana, pero en la que no sea la parte inferior al todo, sino, más todavía, por amor del todo, como aquel pastor que ponía más empeño en buscar a la oveja perdida que en cuidar del rebaño. La literatura es panteísmo sin olvido, pues en ella el género nunca borra al individuo. Uh-huh. Precioso. Bueno, pues os quiero mencionar algunos libros de poesía publicados por María Antonia. Os recuerdo que el último se llama El pariente lejano, publicado por Huerga y Fierro. Y entre los libros de poesía publicados, bueno, pues tiene Épica de la soledad, La viña de oro, Descenso al cielo, El espía de Dios, su antología poética, o La existencia larvada, La pobreza dorada,
poema alemán, digresiones y rarezas, postales, recuerdos, souvenirs, El pincel fino, A Dreaming Woman y Adversidades poéticas. Su obra ha sido incluida en diversas antologías, entre las que podemos mencionar Siete poetas, revista de poesía número 26, Elogio de la diferencia, en el que marca un profundo carácter feminista y en el que ellas tienen la palabra en Milenio, poesía ultísima de lo imposible y lo verdadero, Di yo, di tiempo, La voz y la escritura, Poeta en blanco y negro, Contemporáneos, Poesía española contemporánea, Crítica y poesía, Las moradas del verbo y Poetas españoles de la democracia, Trato preferente, Voces esenciales de la poesía actual en español y en New Poetry from Spain. Bien, pues también sus poemas han sido traducidos a muchos idiomas, a diversos idiomas, entre otros al rumano por Linda María Barós y también al italiano por Emilio Coco, e incluidos en la antología Poeti Spagnoli Contemporanei. Su obra ha sido analizada por la poeta y profesora Marta López Luaces en la publicación La poesía y las máscaras y fondo editorial de la Universidad Nacional de San Marcos. Bien, pues estamos ante un tótem o una tótem de la poesía española y además una poeta que trascenderá en los tiempos y que será conocida por nuestros descendientes. Será estudiada en antologías. Claro que sí. Nos deleitas con otro Por poema. supuesto, voy a leeros uno que se titula De Natura. A veces no me equivoco cuando pienso que te hemos dado más que tú a nosotros. Te dedicamos música, filosofía, poesía en donde nunca envejeces, como nosotros dentro de tus ciclos, en donde no discurres de la primavera al otoño, de la vida a la muerte. Tú nos das muerte, a cambio nosotros sobre ti insuflamos el soplo de la vida. Solo el hombre y Dios resucitado se han rebelado contra ti y tus leyes. No reprochas ahora haberlas cambiado e incluso no envidias profetas, pero cualquier poema verdadero te ha vencido en tu propio terreno, te ha hecho más humana, inmortal. Preciosísimo, muy hermoso. Bueno, pues la poesía, decíamos que ya va a marcar una tendencia, una época entre la poesía española de finales del siglo XX, principios del XXI, y de hecho ella no para de trabajar. Ella, también escribe en algunos periódicos como Diarios del Sur o Cuadernos del Sur, del Diario Córdoba, en revistas especializadas, revistas literarias, y en la actualidad tiene un blog muy interesante en internet que se llama Libre, con mayúsculas. Libre. Para que lo apunten los oyentes, sí. Que no se les pase. Sí, el blog se llama Libre y bueno, pues ahí pueden encontrar parte de la obra fundamental de María Antonia Ortega. Nos seguiría, nos gustaría seguir escuchándote. Muy bien, pues sobre voy a todo, dime. No, para que los oyentes disfruten también de su poesía. Por supuesto. Voy a leeros uno que se titula La santa y el pecador. Quiso al final el pecador dar la razón a la santa y ponerse de su parte a través del arrepentimiento tardío. Y no tuvo mérito por proteger así la paz de los hogares, su seguridad y el orden de un mundo habitable. Al renunciar al orgullo por tantas rebeldías, errores, transgresiones y enfrentamientos, a cómo zarandeó el árbol de la vida para que cayeran sus frutos antes de tiempo, a cómo no obedeció otra voz que la de algunos poetas malditos, a cómo se alejó del camino recto para añorar el bien desde las secretas sendas prohibidas. Sin embargo, su último acto de inconformismo no fue el arrepentimiento. ¿Acaso al cabo ahora de tantos años no estaba bañado por la misma luz que de lo que se arrepentía? ¿Acaso no escuchaba el mismo eco de la montaña? Así que se humilló a sí mismo, siguiendo una vez más el camino de desinterés en que su vida había consistido, postergándose ante la santa, muy bella por cierto, y subiendo en compañía de ella al cielo común, tirando por el azul del brote de su falda. Siempre a la santa había amado en secreto y a la santidad con desesperación y total dación de sí.
Muy bien, muy bonito. Bueno, pues si te parece, para ir despidiendo el Sí. programa, pues podemos leer un poema a medias. Venga, ¿Te parece perfecto, bien? genial. Ujú. Elige Bueno, uno. Venga, ¿cuál te gusta? me gustan todos. Pues elige el que más. O al que le toque. Habla, bueno, aquí hay uno muy cortito, el pariente lejano 1. La vida es extraña que muchas veces pasa junto a mí. Es increíble, maravilloso. Vamos a leer Los expoetas y El pintor ciego. Venga. Cuando a mediados de agosto visité la bella Almoheda y el corazón de la ciudad era una sombra mate recortada en dos mitades de cartón, verde oscuro y negra como las tapas de los cuadernos de un pintor ciego, vi muchos objetos apilados que muy nuevos todavía me parecieron. Brillaban mucho como caídos del mar. Son cosas de unos viejos cuya casa se ha deshecho y está revuelta como el lecho de unos amantes. Ignoramos si ya han muerto y si su tiempo ha acabado o si viven todavía o si al final se fueron fieles y se separaron. Nosotros los conocíamos desde lejos. La distancia, incluso la impuesta, es la belleza, recuerda el pintor ciego. No deteníamos el tiempo al observarlos, sin remedio. No era solo curiosidad, o tal vez sí, mejor admiración, pero sin poder mirar en su interior, solo el pintor ciego. ¿Será capaz de encontrar la cuarta dimensión a la que Mircea Catarescu cita en el Soleinoide? Y Amat Anguren le admira que los poetas se vuelvan ciegos al recitar. Más vivían en su mundo, detrás de una cortina lapislázuli ajustada a sus formas, un manto real de armiño, de nieve ya derretida, el resolto de la tarde y el olor de los cerezos. Por delante, como una vela empujando más adentro, este arrebesco, a cierta edad, el avance es imparable, y así se regocijaban Mía y el lío. ¿Era frivolidad o valor? Una mano, un manto real puesto por delante, así el mandil del albañil, constructor de catedrales, ¿quién sería detrás de sus bellas máscaras venecianas? Armiño mostaza, contestadme, verde esmeralda y azul turquesa. ¿Amantes tardíos pertenecían a una etapa anterior o eran precursores de una nueva vida? Quizá todavía ni siquiera habían nacido y nadaban en un claustro de aguas profundas en el que los amantes se convierten en hermanos. Fetos arrugados como garbanzos de oro sobre la palma de la mano de un dios adolescente, la de un dios con distintas edades. ¿Quiere Dios que el hombre sea también como un dios con distintas edades? Ella cambiaba de pelucas de distintos modelos y tamaños, casi con vida, como días puestos y quitados, usados o nuevos, colgados de perchas y paravanes, entre perfumadores y polvos orientales. Y cotorras. La poesía es precisión. Oírse en ella sus relojes, vano empeño, el de confundirla con la música o el silencio, pues la poesía es su propio tema, su propia música y su propio silencio. Y cuando de las pelucas graciosamente prescindía y se descubría ante un espejo sin marco, y tal vez con la imagen olvidada por otro que allí antes se hubiera mirado, se encasquetaba un sombrero de paja con una cinta como una pincelada de color vivo, y cuando de él se desembarazaba y lo arrojaba sobre el sillón de mimbre, Mía enseñaba promiscuamente las entradas de sus sienes, tan depiladas como sus cejas, niebla levantada por la tarde en una playa durante un verano en el norte, y unas veces sonreía para sí, como los adolescentes, y otras para los demás. Aparte, el pintor ciego, aquí por fin hay un poeta escribiendo un libro del gozo, que sabe cuándo empieza la vida. Como una mujer del mundo, se acordaba en la barra del bar, que como una dueña del mundo. El tiempo, todo tiempo, cualquier tiempo, eran siempre suyos, y en torno a ella despertábase la sensualidad de otra época, con papel estampado en la pared,
Era como un hotel barato, clandestino y asequible al que los jóvenes van a esconderse. La poesía, para con total libertad vivir allí y ver a Dios o ser vistos por Él. Por el ojo de la cerradura, oh Dios, eres mi talla grande, oversize, rezaba siempre sonriendo. La poesía es el hotel en el que los amantes terminan convirtiéndose en hermanos, el incesto inverso o su contrario, desincestarse. Y había siempre en el portal luminoso, detrás de la visita, un pintor ciego, como el cuadro negro de Malevich. Así habló el pintor ciego. Nunca han sido mis noches oscuras, sino verde, damasco y esmeralda, color lapislázuli, incluso agua marina, o ciruela onírico, hasta plátano, de amarillo botón de oro a palo de rosa. Solo han sido negras, pero no oscuras, pues brillan por dentro las noches más hondas y perfumadas de profundo verano. Me hallo detrás del cuadro negro de Malevich. No lo veo, pero soy visionario. Todo se me revela en una nueva dimensión. Escojo los motivos para amaldonaros a los objetos a los que los destino. Y el olor de las manzanas que los niños llevaban en sus cestas, como las excursiones a la sierra, me condujo hasta el verde claro en donde ensanchar el campo visual. Y al inicio de todos los ciclos, entre todos ellos el de la vida. Y con un aroma, un fondo y una forma, y atravieso varios mundos que voy dejando delante de mí, incluso para regresar al primero que abandono. Todo me parece incluso el pasado, como los bellos caballos al carruaje. No escribas más versos en mi nombre ciego, sino multiversos, como alcanzables mundos paralelos, con la agilidad del nadador cruzando a braza sin abandonar su calle. El universo, punto de intersección más florido que la cruz de mayo entre los horizontes y vertical como dos nadadores. Y la mujer donaba al borde de los vasos, apilado al extremo de la barra del bar, una mancha de carmín. Son recuerdos de unos antiguos inquilinos que no han recogido sus herederos, pues de un mundo inabarcable, sobre todo la inconmensurable huella viva de la pintura de aquella barra de labios de mía en forma de hotelito. Jamás podría ser parientes lejanos como la humanidad, a pesar de tan bello nombre, dedicarles espacio en su mínimo corazón como un pisito. Son cosas de dos amantes tan apasionados que hicieron la proeza de convertirse en hermanos. Él, un gran tú, se hacía oír en voz muy alta, duro de oído, o porque éramos su público. Bajo el haz de luz no podíamos vernos envueltos en las sombras y era entonces también evidente como un pintor ciego o los poetas al recitar, porque quien está sobre un escenario es un pintor ciego. ¿Cuál de todos nosotros es el pintor ciego?, pregunta el pintor ciego al encontrar por sorpresa una imagen de sí mismo. Jamás conocía a ningún hombre vivo haciendo planes de futuro. Aunque fuese de edad tan avanzada, he visto a muchos jóvenes indiferentes hacia el futuro, como si no tuviese demasiada importancia. ¡Cuánto gozo! Y este es poder ver al fin el paisaje definitivo. ¿Acaso no es el poeta un pintor ciego? He visto a tantos jóvenes fuera del tiempo, sin querer entrar en él. Y nuestro hombre quería completar sus proyectos. Las cosas más firmes son las que se construyen para ser pronto abandonadas. Era la idea de futuro, no la fe de futuro. No era el futuro adelantar el presente, cuando la vida ya pertenece al pasado, sino quedarse en él. Era más bello, una reflexión profunda sobre la vida, quizá no después, sino antes de esta. Pondría un gran negocio, ordenaría sus libros para donarlos a alguna biblioteca pública con su nombre. Quizá incluso le quedaría todavía tiempo para crear una gran familia. Se diría que cuanta menos vida le queda, más futuro tenía, más en su vida entera, más perspectivas le ofrecía. Esta no es otra que la historia de Mía y Helio, que se hicieron hermanos,
no al principio, sino al final de la vida, a su fin sin fin, que es la memoria y la poesía. ¿Acaso no debería ser este futuro la hermandad entre dos amantes, también el de la humanidad? Ah, pero la humanidad es un pariente lejano. Bueno, pues hemos leído El pariente lejano aquí está, de María Antonia Ortega, destacando pues lo que decíamos al principio, que su poesía tiene esa vena trascendental y mística y siempre está en comunión con Dios, con lo divino. Por tanto, hablaríamos de esa poesía trascendental y metafísica que quizá también rayando el altruismo y la humildad, la humanidad de la autora. Bueno, pues con esto os decimos adiós, queridos oyentes. Espero que hayáis disfrutado de estos momentos poéticos con esta grandísima autora, que es adalid de las letras españolas y se llama María Antonia Ortega. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos despedimos. Somos Elena Caballero y Teresa Sánchez, las que conducimos este programa llamado Últimas Tardes. Gracias. Gracias.